Presten atención porque después de esta clase, les aviso, va a haber un quizzes, ¿ya? Un quizzes. Le voy a poner 4 puntos al primer puesto. Así que presta atención, ya es momento para que ya empezamos el segundo bimestre, el cuarto y último bimestre, ¿ya? Y hay que trabajar con mucho ahínco para que saques la mejor nota, ¿ya? A ver, vamos a trabajar principios económicos y minería en el virreinato. Es decir, cómo era la economía en la época del virreinato peruano. La corona española administró, recordemos, la economía, administró la sociedad, la educación en el virreinato, ¿no? Entonces, España controló, en otras palabras, todos los aspectos de la sociedad peruana, ¿no? Nos controló de forma religiosa, controló la educación y obviamente también controló la economía. Entonces, España buscaba sacar el mayor provecho económico a todos los recursos que había en el Perú, ¿no? Recuerda que el Perú es un país con muchos recursos económicos, principalmente minerales, ¿no? Sabemos que la minería hasta el día de hoy es una actividad económica muy importante. Tanto es así que la minería hoy en día aporta, por ejemplo, el 50% más del 50% del ingreso, ¿no? De que tiene el Perú, ¿no? ¿Ya? Aporta más del 50%. Entonces, si el Perú, imagínate algún día se olvida o la minería desaparece en el Perú, prácticamente nuestra economía sería la ruina. Entonces, los españoles también aprovecharon la gran abundancia de recursos minerales que hay en el Perú. Pero antes de ver esta actividad, veamos qué principios económicos tenían los españoles, ¿ya? A ver, el primer principio económico se llamó mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un modelo económico y se basa en la acumulación de metales preciosos. Es por ello que la corona española y muchos países de Europa priorizaron la actividad minera, o sea, consideraron que la minería era lo más importante para el desarrollo económico de estos reinos, ¿no? Entonces, al priorizar la minería, van a descuidar otras actividades como, por ejemplo, la agricultura, la ganadería. Estas actividades van a quedar en segundo lugar. La principal actividad económica va a ser la minería, ¿no? Recuerda que el mercantilismo pregona, o el mercantilismo es un sistema económico donde la riqueza de las naciones se basa en la acumulación de los metales como oro y plata, ¿no? Que son metales preciosos. ¿Eso cómo se llama, chicos? Eso se llama mercantilismo, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Mercantilismo. Mercantilismo, ¿ya? La búsqueda de metales preciosos. Ahora, España también tenía otro principio, aparte del mercantilismo. No solamente se preocupaban por la búsqueda de metales preciosos, también practicaban el exclusivismo o monopolio comercial. ¿Qué significa esto? Que en este principio España pedía, vamos a decirlo, a todas sus colonias solo comerciar con ellos, ¿ya? Las colonias españolas no podían comerciar, por ejemplo, con otros países, como Inglaterra, estaba prohibido comerciar con Estados Unidos, también estaba prohibido comerciar con Francia, no se podía, con Holanda, tampoco se podía, solo se podía comerciar con España. Ese principio, cuando, cuando España establece este principio económico, podemos mencionar o concluir que España está aplicando lo que es un monopolio, porque España solo quiere que sus colonias comercien con ella, con nadie más. Esto trajo una consecuencia, ¿no? Trajo un hecho que los españoles no pudieron controlarlo. ¿Cuál fue esa consecuencia? Que colonias o reinos como Francia e Inglaterra empezaron a practicar el contrabando. ¿Ya? Empezaron a practicar el contrabando. ¿Qué significa esto?
que los franceses y los ingleses empezaron a enviar sus productos a Perú, pero de una forma ilegal. Ya los productos que venían de Francia e Inglaterra ingresaban al virreinato, pero de forma escondida, de forma ilegal, ¿ya? Porque estaba prohibido, ¿ya? Por el monopolio comercial que existía, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si España no aplicaba ese monopolio? La economía hubiera sido libre, ¿no? Y nunca hubiera existido un contrabando. Pero bueno, España aplicó, recuerda, el monopolio con todas sus colonias. ¿Qué más? El otro principio, el tercer principio y último, ¿ya? Es el intervencionismo. ¿Qué significa esto? Que España buscaba controlar directamente, control directo de España sobre todas las actividades económicas de su virreinato, ¿no? De tal forma que España le decía a los indígenas, por ejemplo, qué debían sembrar, ¿ya? Por el principio del intervencionismo, los indígenas tenían que obedecer a los españoles sobre qué productos sembrar, no eran libres. O sea, por ejemplo, si un indígena quería sembrar, cosechar, sembrar, ¿no? Oyuco, ¿no? Tenía, tenía que primero tener el permiso de un español, no podía hacerlo por su propia voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué no podía, chicos? Porque había este principio llamado intervencionismo, ¿no? España controlaba todas las actividades económicas y nos decía qué era lo que podíamos producir. A todos los habitantes de acá del Perú les decía qué actividades económicas se pueden hacer y cuáles no se podían hacer, ¿ya? Por ejemplo, por el intervencionismo, sabemos que en la época del virreinato los indígenas no podían montar caballos, no podían criar caballos, ¿ya? No podían criar estos caballos. Podían tener vacas, un indígena tampoco podía tener vaca por el intervencionismo, ¿ya? Estaban prohibidos de tener también propiedad privada, o sea, el indígena no podía tener casa, no podía, si tú querías comprar una casa y eras indígena, era imposible, no podían tener su propia casa, ¿ya? Entonces, eso, ¿por qué se dio? Por el intervencionismo. Ahora, vayamos a las actividades económicas. ¿Cuál fue la principal actividad económica en este país, en el Perú? La minería. Fue la actividad económica más importante, ¿ya? ¿Por qué razón? Las razones sabemos porque el Perú es un país polimetálico, ¿no? Un país con gran riqueza minera. Tenemos oro en nuestro suelo, plata, ¿no? Y cobre en la actualidad también se explota. Y otros minerales más, el carbón también, ¿no? Entonces, esto los españoles lo aprovecharon muy bien, ¿ya? De tal forma que empezaron a crear muchos centros mineros, empezaron a aparecer muchos centros, muchas minas a lo largo de todo el Perú. ¿Cuáles fueron las minas más importantes? La mina de Potosí. La mina de Potosí fue la mina más importante del virreinato peruano, ¿ya? Esta mina fue descubierta en 1545. ¿Y qué había en Potosí, chicos? Había este recurso llamado plata, ¿ya? Potosí era una mina de donde se extraía abundante plata, queridos chicos, ¿ya? Había abundante plata en Potosí. Ojo, dicho sea de paso, la plata era el mineral más extraído del virreinato peruano, ¿ya? En el virreinato peruano abundaba la plata, ¿ya? Lo menciono, ¿por qué? Porque mucha gente, muchos de ustedes, los estudiantes, a veces pueden pensar, imaginar que la plata, perdón, pueden imaginar que el oro era la principal actividad, o bueno, el principal recurso, ¿no? ¿Cuál era el recurso más extraído del Perú? La mayoría de estudiantes dice, el oro, profesor, el La oro. plata.
por los incas, ¿no? Por los incas del oro, pero falso. El mineral más extraído de nuestras tierras era la plata en la época del virreinato. En la actualidad es el cobre, en la actualidad, pero en esa época del virreinato era la plata. Ok, profesor. ¿Y dónde se extraía oro? ¿Había un país en América de donde se extraía oro bastante? Sí. ¿Y no era el Perú? No era el Perú. ¿Qué país era? Averígüenlo, ¿ya? Era una colonia de España también. Entonces España sacaba plata del Perú, bastante. ¿Y de qué mina principalmente? De la mina de Potosí, ¿ya? A ver, entonces la mina de Potosí, como te dije, era una mina que hoy en día está ubicada en la actual Bolivia, ¿ya? A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es la actual Bolivia, ¿ya? En su pasado, en la época virreinal, Bolivia se llamaba el Alto Perú, formaba parte de nuestro virreinato, ¿ya? Fue una zona muy, muy importante para la economía peruana, ¿ya? La mina de Potosí. Ahora, otra mina importante, que es la segunda mina más importante, fue la mina de Huancavelica. Esta mina de Huancavelica no extraía plata, como muchos ustedes pueden pensar, ¿ya? En Huancavelica se extraía un metal en forma líquida. Este metal, profesor, ¿hay metales en forma líquida? Sí. ¿Cómo se llama, profesor, ese metal? El mercurio. El mercurio es un metal en forma líquida, ¿ya? Que es muy tóxico para la sangre, ¿ya? El mercurio también recibe el nombre de azogue. En la época colonial se le llamaba así, azogue, ¿ya? Y el mercurio es un metal que ayuda a purificar la plata. O sea, si tú querías tener una plata mucho más pura, tenías que lavarlo con mercurio, ¿ya? Es por eso que esta mina de Huancavelica era muy importante, fue muy importante, ¿ya? Porque de esta mina se extraía el mercurio que, como te digo, nos permitía purificar la plata. Para tener una plata mucho más pura, teníamos que tener mercurio. Ahora, profesor, y si no quería purificarlo, el precio bajaba de esa plata. Una plata mucho más pura, su precio es mucho más alto. Entonces los españoles buscaron también formas de purificar la plata, ¿ya? Y lo encontraron con la mina de Huancavelica. Cuando descubrieron la mina de Huancavelica, pudieron extraer este mercurio, o también llamado azogue, y que servía para purificar la plata, ¿ya? Ahora, esta es la segunda mina más importante, la mina de Huancavelica. ¿Había otras minas, profesor? Sí. Por ejemplo, tenemos la mina de Castrovirreina en Huancavelica, también es otra mina, ¿ya? ¿Y qué se extraía de Castrovirreina? Mercurio, también azogue, ¿ya? Había la mina de Hualgayoc en Cajamarca. ¿Y qué se extraía en la mina de Hualgayoc, profesor? Oro. Ahí se extraía oro. Había una mina en Cerro de Pasco, ¿ya? ¿Y qué se extraía de ahí, profesor? Plata. Plata, ¿ya? Pero ¿dónde era la mina más importante de plata de todo Sudamérica, inclusive? La mina más importante de plata fue la mina de Potosí, ¿ya? Entonces, la plata, vamos a hablar un poco de la extracción de la plata. La plata, en un inicio, ¿no? Para poder purificarlo, recuerda que los españoles siempre querían purificar los metales para poder venderlo a mayor precio. Utilizaban unos hornos antes de descubrir el mercurio, ¿ya? Mucho antes, por lo menos unos 80 años antes de descubrir el mercurio, unos 40 años antes, ellos utilizaban unos hornos artesanales y metían las rocas,
¿no? Con plata, porque la plata está pegada a una roca. Ya no vayan a pensar que la plata, tú te vas a la mina y lo encuentras ahí tirado. No. Golpeas una roca, sacas un pedazo de roca, y esa roca tiene partículas o piedritas de plata, ¿no? Entonces, esas rocas eran metidas en estos hornos, de tal forma que la plata, por el calor de esos hornos, se derretía, ¿no? Se derretía y podían tener una plata mucho más pura, ¿ya? Ya no estaba mezclado con la roca. ¿Cómo se llamaban esos hornos? Lo vamos a llamar guairas. Los españoles se copiaron esta técnica indígena, esta técnica de las guairas. Utilizaron, por ejemplo, también los chimú, ¿ya? Los chimú, los mochicas, utilizaron esos hornos. Entonces los españoles, antes de conocer el mercurio, utilizaron esos hornos llamados guairas, ¿ya? Ahora, pero luego, ¿cuántas guairas hubo? Mira, hay un dato importante. En todo el virreinato peruano hubo aproximadamente en Potosí nada más, se utilizaron 6.000 hornos, 6.000 guairas, ¿no? Imagínate, 6.000 guairas, solo en Potosí. Entonces, eso fue un método muy antiguo, ¿no? Pero en 1570 se descubre, ¿qué cosa? El mercurio. En 1570 se descubre el mercurio, se descubre que el mercurio, como hay avances técnicos también, se descubrió que el mercurio ayudaba a purificar la plata. Y ya no necesitaban los hornos, ya no necesitaron las guairas, porque para tener un horno se necesita leña, ¿no? Se necesita hacer fuego, era más complicado. En cambio, con el mercurio, como es un líquido, lo colocaban en tanques, o vamos a imaginar baldes. Como es un líquido el mercurio, echaban el mercurio en estos tanques, como una especie de baldes grandes, tinas gigantes, ¿no? Y colocaban ahí las rocas, ¿no? Vamos a ver en una imagen cómo era esto, ¿ya? La utilización o uso del mercurio en la mina, ¿no? En la minería, en la época colonial, ¿no? Por ejemplo, acá en la actualidad vemos este hombre que está muy parecido, era en la época colonial, ¿ya? Este hombre está metido en una tina gigante. Este agua que ves de color chocolate es mercurio, ¿ya? Es líquido, es Siempre tóxico. te queda otra cosa. Ese hombre va a morir joven, intoxicado. El mercurio permite que tener la plata mucho más pura, de tal forma que el resultado es esta. Este es el resultado, tenemos la plata mucho más pura. Miren, acá hay otro ejemplo. Se ha mezclado mercurio con la plata. Cuando mezclamos el mercurio y la plata sale mucho más pura, ¿no? Entonces, en la época, si esto se hace en la actualidad, imagínate, en la época colonial se hacía esto en cantidades, ¿ya? Y obviamente no había los cuidados para las personas, ¿ya? No había esos cuidados. ¿Y qué pasaba con las personas, profesores? ¿Qué pasó con las personas? Murieron. Muchos de los indígenas empezaron a morir y morían millares de indígenas por día en las minas, ¿ya? Millares, bueno, no encuentro una imagen que nos pueda ilustrar esto. Bien, entonces, ¿cómo funcionaba esta purificación? ¿No? Se colocaba, la técnica para comenzar se llamaba amalgama, ¿ya? Amalgama es una técnica que consiste en mezclar el mercurio con la plata. ¿Para qué se hace esta mezcla? Para poder tener una plata ¿más qué? Para tener una plata más pura, ¿no? El objetivo es purificar la plata.
Entonces, ¿cómo se llama la técnica? Amalgama. ¿Ya? Entonces, ahora, toda esta actividad minera incluía que los que la practicaban tenían que pagar impuestos. ¿Cómo se llamaba el impuesto a la minería? El impuesto a la minería, el impuesto minero, se llamaba el quinto real. El quinto real significaba que el minero tenía que pagar el 20% de su producción, tenía que pagarlo a la corona. Por ejemplo, si un minero producía 100 barras de plata, tenía que darle 20 barras al rey, ¿no? El 20%. ¿Ya? Si producía 1000 barras de plata, tenía que darle 200 barras al rey. ¿Ya? Eso era el impuesto a la corona. Se llamaba el quinto real, la quinta parte. ¿Ya? El 20%. Ahora, ¿qué es lo que, como te dije, qué es lo que empezó a pasar producto de todo este sistema, de este proyecto minero, ¿no? Los españoles empezaron a traer a la fuerza a los indígenas. Esa forma de capturarlos, secuestrarlos, vamos a decirlo así, llevarlos a la fuerza a los indígenas se llamó la mita minera. La mita minera era un trabajo obligatorio que tenían que hacer los varones de 18 a 50 años de edad. Todos los varones tenían que ir obligatoriamente a trabajar a la mina una vez al año. Muchas de esas personas, muchos de esos varones ya no regresaban. ¿Por qué? Porque morían en las minas. ¿Cómo? Intoxicados, ¿no? O quizás también morían por los golpes, las enfermedades que encontraban ahí. Muchos indígenas odiaron la mita minera, ¿ya? Fue el impuesto más odiado en la época de la colonia, ¿ya? Fue el impuesto, y este impuesto no lo pagaban los españoles, este impuesto lo pagaban los indígenas, ¿ya? Era un impuesto. Ahora, la mita se realizaba en 2 turnos, mira, había 2 turnos, un turno de día y un turno de noche, ¿no? Las personas que iban a la mita se les llamaba mitayos, ¿no? Si un hombre, por ejemplo, Leonel iba a la mita, él era un mitayo, ¿no? Una persona que iba a la mita. Como te digo, el pago mínimo era un pago mínimo de 2 pesos. 2 pesos en nuestra época, en la actualidad, representa aproximadamente 200 soles. O sea, 200 soles le pagaban a un indígena por ir medio año a trabajar a la mina. O sea, en 6 meses te pagaban 200 soles. ¿Ya? El que tenía mucha suerte recibía 4 pesos, que sería como 400 soles, ¿no? Entonces, ¿quién vive pues con ese dinero? Nadie, ¿no? Y además los indígenas tenían que pagar otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a la iglesia. ¿Cómo se llamaba el impuesto a la iglesia? El diezmo. La 10ª parte de lo que tú ganabas. O sea, si el indígena ganaba 2 pesos, que era como 200 soles, tenía que dar pues unos 20 centavos a la iglesia. De esos 2 pesos tenía que dar 20 centavos, ¿no? A la iglesia. Todo, ese era el impuesto obligatorio para los indígenas. Y el diezmo hasta el día de hoy existe, ¿verdad? El diezmo en la iglesia. Pero ya no es obligatorio, ahora es voluntario, ¿no? Igual tienes que pagar. Claro, pero ya no es obligatorio. Ahora, había indígenas que iban a la mina por su propia voluntad. O sea, había indígenas locos, me imagino, que iban a la mina por su propia voluntad. Ellos trabajaban a cambio de un sueldo. Ya no eran obligados. Esos indígenas se los llamaba indígenas de Faltriquera. ¿Ya? Esos indios de Faltriquera eran indígenas que iban a la mina a cambio de un dinero, ¿ya?
posiblemente ellos decían, ya, yo voy a la mina, pero no voy a recibir 2 pesos, voy a recibir 4, págame 4, ¿no? Entonces, el español hacía un contrato de trabajo con estos indígenas de Faltriquera, ¿no? Ellos, estos indígenas pagaban, ¿no? Ahora, como te das cuenta, la minería provocó muchas muertes, ¿no? Muchos indígenas empezaron a morir y esto trajo como consecuencia que pocos indígenas para las minas, ¿no? Poca mano de obra. Por lo tanto, en 1620, en menos de 100 años, ya no había indígenas para ir a la mina. Por eso en 1620 se inició una crisis minera, ¿no? Y ante la falta de mano de obra, empezaron a traerse esclavos de África, ¿ya? Porque no había mano de obra para las minas, porque muchos indígenas ya habían muerto, ¿ya? Ahora, después de haber escuchado esta, Pues sí. Pues sí. vamos a hacer nuestro quizzes, ¿ya? Yupi. Vamos a hacer nuestro quizzes, ¿ya? Listo. A ver, voy a publicar 4 puntos para el primer puesto, ¿ah? Vayan ingresando a El quizzes, segundo, tercer, 3 puntos. vayan ingresando con su correo, ya tienen que ingresar con un correo, recuerden ingresar con un correo Gmail. Ya, vamos a poner. Ya he compartido el enlace. Ya. Lionel, ¿qué página de tarea estaría quedando las 10 preguntas? Porque tenemos 10 preguntas por acá. ¿Qué página es? La 154, profe. Ya, 105. Ingresan al quizzes 154, ya. Ingresan al quizzes. Muy bien. Resolver la página 154, ¿no? Del libro de Historia de Perú. Ya, tengo 2, creo. Y 2, Jesús y Gianfranco, ya están anotados para el quiz y ya están preparados. ¿Ya? Vamos a iniciar ya el quiz. Profesor, un momento, que como estoy en celular tengo inconvenientes. Ya. Tema 1. Ya.